Estimados amigos, nos encontramos nuevamente en un programa más de ¿Por qué yo rechazo una nueva constitución? Y en esta oportunidad vamos a conversar sobre un tema que es: ¿la propiedad privada es un privilegio injusto o un derecho de todos? Como ustedes recordarán, en nuestro programa anterior dimos el contexto histórico en el cual se desarrollaron las garantías constitucionales desde el comienzo de nuestra vida independiente hasta el año de 1964, en que por primera vez se viola el derecho a propiedad privada a través de una reforma constitucional instaurada por Eduardo Frei Montalva para hacer la reforma agraria de fatídico recuerdo. En el día de hoy vamos a conversar sobre otro tema relacionado, pero justamente respondiendo: ¿la propiedad privada es un privilegio injusto de algunos o es un derecho de todos? Para eso recurramos a Santo Tomás de Aquino. Acuérdense que nuestros programas ¿Por qué yo rechazo? Están orientados de acuerdo a los tres principios que hemos conversado varias veces: la doctrina católica, el derecho natural y el sentido común. ¿Qué nos dice la doctrina católica? ¿Qué nos dice el gran pensador de la doctrina católica, Santo Tomás de Aquino, al respecto de los derechos naturales? ¿Qué son, de acuerdo a Santo Tomás, los derechos naturales? Él lo define de un modo muy simple. Él dice que los derechos naturales son el reflejo de la ley de Dios en los hombres. Es muy simple, muy fácil de entender. Es decir, Dios, que creó todas las cosas, a todas ellas las encaminó hacia un fin y les dio las cualidades para poder alcanzar ese fin. Solo que las cosas inanimadas, seres vegetales, minerales, animales, esa ley que les puso es una ley determinada. Ellos no pueden optar entre bien o mal. Ellos están determinados por su propio instinto, por su propia ley intrínseca, a desarrollar las potencialidades que Dios puso en la vida que les dio. En el hombre no es así. Como el hombre es un ente racional, dotado de espíritu, dotado de inteligencia, Dios le dio un reflejo de su ley a la propia naturaleza humana. Y de ahí decorren los derechos naturales. Los derechos naturales, valga la redundancia, son los principios que emanan de nuestra propia naturaleza humana. Es decir, el primero de ellos es el derecho a la vida. Obviamente que todo ser humano aspira a nacer, y por eso que es un derecho fundamental y natural de todos los seres humanos. Otro derecho es el derecho a constituir una familia. Todo ser humano quiere, anhela la constitución de su propia familia. El derecho al trabajo, el derecho a la religión, a la práctica de la verdadera religión, el derecho a la asociación, el derecho al respeto. Todo ser humano anhela ser respetado. Bueno, y el derecho de propiedad privada. Es el derecho que emana de nuestra propia naturaleza. Ahora, ¿por qué el derecho de propiedad emana de nuestra propia naturaleza? ¿Cómo es que se justifica este derecho a raíz de nuestra naturaleza? Es por lo siguiente: la naturaleza humana es libre, o sea, Dios no nos creó a nosotros como esclavos de otros seres humanos. Todos los seres humanos somos personas libres, y por eso mismo es que la esclavitud fue abrogada a lo largo de los siglos por todas las civilizaciones y especialmente por la civilización cristiana. Ahora, ¿qué es la libertad? La libertad esencialmente se define como que cada persona es dueña de sí misma y no le pertenece a otro. El esclavo es el que pertenece a otro. El hombre libre es el que es dueño de sí. Ahora, cuando una persona es dueña de sí, es dueña de su trabajo y es dueña del fruto de su trabajo. Y la propiedad privada no es otra cosa sino el fruto del trabajo acumulado por el tiempo. Y por lo tanto, negar
la propiedad privada es negar la libertad del hombre. Y por eso mismo todos los países que han negado, todos los gobiernos comunistas especialmente, que han negado la propiedad privada, han caído siempre en la más negra de las decadencias morales y económicas. ¿Por qué? Porque cuando el hombre pierde aquello que es el incentivo de su trabajo, que es su propio sueldo, el resultado de su trabajo, cuando pierde ese incentivo, él deja de trabajar. Me contaban que en Rusia comunista y en Cuba hasta el día de hoy, hay un refrán que dice, ellos son el Estado. Ellos hacen como que nos pagan y nosotros hacemos como que trabajamos. Pero ni el Estado les paga, ni ellos trabajan. Resultado es la miseria más completa que existe en todos esos países y es el exilio de 4 millones de venezolanos que hoy día buscan trabajo y comida en el resto del continente. Eso es el fruto de la negación del derecho natural. Y por eso cuando un derecho natural se niega o se impide a través de una norma constitucional, por ejemplo el aborto, que niega el derecho a la vida, o la negación del derecho a propiedad privada, o la negación del derecho a la libertad, como de la práctica de la religión, como es en el caso de China, por ejemplo, esas leyes son completamente inicuas, ilícitas y en cuanto tal no habidas. O sea, una persona puede perfectamente no reconocerlas. Y por eso mismo la Iglesia siempre se ha opuesto a la aprobación de este tipo de leyes que violan los derechos fundamentales de la persona humana emanados de su propia naturaleza de seres espirituales creados por Dios a su imagen y semejanza. Y la pregunta última que yo querría formular es, ¿puede la Iglesia aceptar una constitución en que se niegue el derecho a propiedad privada? ¿Puede coexistir con un Estado que se apoye en una constitución que niegue este derecho natural? No. De acuerdo al pensador Plinio Correa de Oliveira, que fue fundador de Tradición, Familia y Propiedad, él escribió en los años 62, 63, por ocasión del Concilio Vaticano II, un pequeño estudio que se llamó La libertad de la Iglesia en el Estado comunista y que él repartió a todos los padres conciliares participantes en Roma del Concilio Vaticano II. Ahí él se preguntaba justamente esto, ¿puede la Iglesia coexistir con un gobierno comunista que niegue el derecho de propiedad privada? Y él respondía que no. Y respondía que no justamente apoyado en la ley natural. ¿Por qué? Porque la propiedad privada, decorrente de la ley natural y por tanto conforme a la ley de Dios, nos permite a nosotros darnos una idea de cómo es Dios. Los 10 mandamientos de la ley de Dios, donde está perfectamente codificada la ley natural, no robar, no codiciar los bienes ajenos, no matar, no mentir, honrar padre y madre, amar a Dios sobre todas las cosas, el primer mandamiento, fuente de todos los otros, nos dan una idea de cómo es Dios. Ahora, si la Iglesia amputase, callase, se omitiese delante de 2 mandamientos de la ley de Dios que garantizan el derecho de propiedad privada, como son justamente no robar y no codiciar los bienes ajenos, ella estaría amputando la visión íntegra de Dios a los hombres. Ahora, como la misión de la Iglesia no es sino conducir a la salvación de las almas por el conocimiento y el amor de Dios, ¿cómo se puede conocer y amar a un Dios cuya integridad se amputa en aspectos que son fundamentales, como son estos 2 mandamientos, y en definitiva, la justicia de Dios? Si yo omito esta parte absolutamente fundamental de la ley de Dios, la Iglesia estaría omitiendo
la transmisión de la imagen perfecta de Dios. Y la iglesia de ese modo estaría traicionando a su misión. Por eso ella nunca puede omitirse ni callar cuando una ley, menos que menos una constitución, incluye en sus postulados el aborto y la negación del derecho de propiedad privada. Justamente estos dos principios son absolutamente fundamentales porque emanan de la ley natural creada a imagen de la ley de Dios. Por eso mismo, yo rechazo una nueva constitución. ¿Por qué? Porque ya no fue dicho. El senador Girardi lo dijo del modo más claro posible cuando se aprobó el acuerdo mal llamado de paz para hacer este plebiscito de nueva constitución, el pasado 15 de noviembre. Él dijo claramente que la nueva constitución iba justamente a derogar las garantías del derecho de propiedad privada. Ahora, sí, a confesión de parte, dice el refrán, relevo de pruebas. Cuando la parte se confiesa culpable de algo, yo no tengo que pedirle pruebas. Si él lo dice, es porque así lo van a querer hacer e imponer. Por eso yo rechazo una nueva constitución, porque yo sé que cuando se niega, y todos nosotros sabemos, y todo creyente sabe, que cuando se niega la ley de Dios, la ley natural impresa en los hombres, todos los perjuicios son esperables. Y por eso debemos organizarnos, movilizarnos, informar para poder evitar que una nueva constitución de este carácter sea aprobada en Chile. Yo rechazo, usted rechaza, rechacemos todos una nueva constitución. Para eso, como siempre, yo le sugiero que usted nos pida esta revista Chile en Llamas, un show muy bien montado, en donde a lo largo de 50 páginas damos digamos, análisis, una información sobre los distintos aspectos que afectan nuestra realidad nacional. Nosotros estamos afectados o infectados por un coronavirus de carácter espiritual que se transmite a través de dos desórdenes, dos pasiones del hombre, que son el orgullo y la sensualidad. Son esos los que están dando cuenta del Chile cristiano auténtico y fuerte. Por eso, opongámonos. Haga un like a este programa, mándelos a sus amigos, conocidos, en fin, movilícese usted también a favor de esta iniciativa en favor del yo rechazo una nueva constitución. Hasta nuestro próximo programa, ¿Por qué yo rechazo?